Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos iniciando un nuevo programa de Hablando con Psicología, este programa en el que el Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena quiere llegar a la comunidad, quiere proporcionar información valiosa, quiere entregar orientaciones que sean útiles, quiere educar también. Y en el programa de hoy tenemos a un docente, un académico de nuestro Departamento de Psicología. Él es Pablo Castro, psicólogo educacional, doctorado en Psicología. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es una oportunidad importante para mí estar acá y poder conversar con ustedes. Pablo, partamos por lo más básico. Hay muchas personas que no saben exactamente qué es la psicología educacional. ¿Con qué tiene que ver? ¿En qué ámbito se desenvuelve la psicología educacional? La psicología educacional o de la educación, lo que le interesa es aportar con el conocimiento que tenemos acerca de los procesos psicológicos que ocurren cuando alguien está en un proceso de aprendizaje. Todo lo psicológico, las emociones, las dificultades de aprendizaje, la motivación, muchos conceptos que la psicología estudia se comportan o se dan de una manera específica en los procesos educativos, ya sea procesos formales como son la escuela, la universidad, o procesos informales de educación como es la educación en el hogar. Por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a comportarse de una determinada manera o a que deben saludar, eso también es un proceso educativo. Claro, se van absorbiendo ahí las costumbres de la cultura, en fin. Claro. Entonces, la psicología de la educación se preocupa de intentar hacer un aporte para que en esos procesos educativos se produzca un desarrollo de la persona de la mejor manera posible. Ajá, perfecto. Ahora, tú te has desenvuelto en una subárea de la psicología educacional. Sí. ¿Cuál es tu ámbito específico? Sí, bueno, lo que he hecho durante más tiempo es investigar en un ámbito que se denomina el estudio de las creencias de las personas que participan en la educación, sobre todo en educación formal en una primera etapa, y ahí me he especializado en estudiar las creencias, un tipo particular de creencias que se llama teorías subjetivas de profesores. Como un profesor, las creencias que tiene, por ejemplo, respecto a si la inteligencia es heredada o la inteligencia puede cambiar, sus creencias respecto a qué se necesita para que un niño aprenda bien, cómo eso influye en su práctica, en lo que hace, en lo que deja de hacer, en los énfasis o en cómo usa las metodologías que le proponen. Esa línea se le ha denominado también el estudio del pensamiento del profesor. Uh-huh. Y cómo lo que piensa, cómo lo que cree, orienta lo que hace. La relación entre sus creencias y su acción y su práctica. ¿Por qué? Porque se ha visto que es un área clave, es un tema clave para los cambios. Cuando se pide que un profesor innove, que cambie sus estrategias, muchas veces desde este enfoque nos damos cuenta que la dificultad puede tener que ver con alguna creencia que el profesor tiene que es contraria, por ejemplo, a la metodología que le están pidiendo que comience a usar, o algunos prejuicios que pueda tener, o también creencias que le permiten solucionar problemas y que al estudiarlas las podemos comunicar a otros y podemos mostrar cómo, por ejemplo, un profesor particular ha desarrollado una teoría personal respecto de cómo aprenden mejor los niños matemáticas. Uh-huh. Y esa la ha desarrollado él durante su práctica, y si la estudiamos la podemos transformar en conocimiento también disponible para los demás. Claro. En los últimos años he derivado siempre en el terreno de estudiar las creencias de los profesionales, o sea, de profesores u otros profesionales, a creencias sobre un tema específico, ¿ya?, que son las creencias que los profesionales tienen, profesores u otros, acerca de cómo criar a los hijos.
las ideas, las teorías personales que cada uno de nosotros tenemos, pero sobre todo las que comunicamos en nuestro rol profesional, es decir, cuando ya sea un profesor, un psicólogo, a través de un libro o a través de una reunión, le aconseja al padre respecto de, por ejemplo, cómo disciplinar al hijo. Sí. Es un ámbito que ha parecido muy interesante, eso lo comencé a hacer a partir de la oportunidad que tuve de hacer un postdoctorado en Holanda, donde aparece como un tema interesante, ya que ahí se observan cuestiones culturales interesantes, como por ejemplo cómo la psicología o las otras ciencias en distintas épocas han ido cambiando el discurso que le transmiten a los padres. Las recomendaciones son distintas. Se supone que es una disciplina científica, por lo tanto se debiera decir aproximadamente lo mismo, digamos, a partir de los hallazgos, pero no es tan así. Claro, no es tan así, y también es interesante cómo en nuestra sociedad los padres interactúan con los profesionales, porque en una sociedad en donde las certezas son menos, en donde hay menos credos religiosos, donde se escucha menos a la abuela, se dice, por ejemplo, la figura del profesional pasa a ser una figura de autoridad o de poder. Ajá. Y los padres, ya sea a través de los medios de comunicación, cuando escuchan a una experta en un programa de televisión, o cuando leen una revista, una columna de un psicólogo, o cuando la educadora de párvulos le dice, mire, su hijo tiene X problema, o sería bueno que hiciera esto, ese padre asume que el profesional tiene un determinado conocimiento, y el cómo eso se transmite está influido por varias cosas. Y claro. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo ahora con nuestros auditores también. Claro. Hoy en día cada vez le creemos más a los especialistas y le creemos un poco menos a lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera. ¿Eso es aceptado? ¿Es peligroso? ¿Es mejor creerle a los especialistas? En el ámbito específico que tú has investigado, ¿qué dirías? Sí. Bueno, en realidad, en general, sí, o sea, la ventaja que tiene la voz del especialista es que está en un contexto en donde hay discusión sobre los temas, ¿cierto? Donde se investiga científicamente. Sin embargo, los especialistas, lo que se dice. Claro, se revisa, se analiza, claro. Se analiza, en ese sentido no es una aceptación incondicional, acrítica. Claro, en general no lo es, claro, hay crítica de por medio. Y en ese sentido es un tipo de conocimiento que puede ser para algunas cosas quizás más válido que otro, aunque el conocimiento, digamos, que en general las personas crean es válido dependiendo del contexto. Pero este conocimiento de los especialistas, como los especialistas también somos seres históricos y estamos en una determinada cultura y tenemos nuestros valores personales, cuando tenemos que aconsejar desde nuestra disciplina, eso también se interactúa con nuestras preferencias personales, con nuestra posición política o valórica, y eso es interesante describirlo. Bien, vamos a ir ahora a una pausa musical. Vamos a escuchar una bella canción de Mercedes Sosa, un clásico antiguo tomado del folclore, Drume Negrita. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capite y va a tener cascabel. Si tu drume, yo te traigo un mamá y bien colorada. Si tu drume, yo te traigo un babalá que da pelupa. Drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capite y va a tener cascabel. Si tu drume, yo te traigo un mamá y bien
valorar. Si no drume, yo te traigo un babalao que va a Estamos conversando con Pablo Castro, psicólogo educacional, acerca de las pautas de crianza. Este programa siempre se nos va en 2 segundos, Sí. Así que empecemos, vamos al grano. Sí, ¿Cuáles claro. pautas de crianza, en cuáles hay consenso? Parece que no hay muchas. ¿Qué se le puede recomendar a los padres respecto a lo que científicamente podemos asegurar con cierta certeza o no tanta? No sé, cuéntanos tú ahí, que eres el especialista La verdad es que acerca de la crianza de los niños. Sí, hay menos certeza de las que uno podría esperar. En ese sentido no podemos ser tan optimistas. Una primera recomendación que hacemos al darnos cuenta de la diversidad de recomendaciones que hay es estimular el sentido crítico de los padres. Es decir, los padres, en la medida en que ellos están más informados y que también están más atentos a las diferencias de sus hijos, podrán darse cuenta qué recomendaciones tienen más sentido, otras a veces que no tienen tanto sentido. También depende mucho de cómo yo reciba la recomendación. Si la recibo en un contexto comercial, como puede ser, por ejemplo, el consejo que escribe alguien en un libro que su intención es venderlo, es distinto a si estoy contratando un servicio profesional de un psicólogo en una terapia o un profesor que me está dando un consejo, un profesor que conoce a mi hijo en particular. Claro. Ahora, no hay consenso, pero sí hay tendencias. Por ejemplo, hay tendencias a cambiar, por ejemplo, las prácticas de disciplina. Ahí sí hay cierta evidencia científica respecto, por ejemplo, a los estilos parentales, en que hay estilos parentales distintos y algunos parecen ser más beneficiosos para los padres o para los hijos en el futuro. Para los hijos, claro. ¿cuál? Por ejemplo, una distinción ¿Sí? clásica de un autor es que habría un estilo de tipo autoritario, que es un estilo que es poco democrático, obviamente, en donde lo que privilegia a los padres es el control de los hijos. El control asociado a temas de seguridad a veces o a ciertas ideas de orden, fundamentalmente. Ahí el valor que es el orden. Por otro lado, tenemos en el otro extremo el estilo permisivo. ¿Ya? El estilo permisivo está asociado hoy en día a algunos padres más jóvenes y profesionales. Es una tendencia curiosa que se da. Y hay un tercer estilo que más o menos se describe que es como el ideal, que es el estilo que se denomina autoritativo. Autoritativo. Sí, se parece a la palabra autoritario, pero la ¿Pero traducción no es autoritario? la traducción en español es autoritativo, con V al final. El estilo autoritativo es alguna especie así de reglas con afecto o de un monitoreo sobre los hijos, sin ser permisivo, tampoco un control excesivo, en donde prima el razonamiento, por ejemplo, al explicar las normas, en donde no se pierde la autoridad, y por eso la raíz de la palabra sigue siendo, es autoritativo. Es algo así como un padre o unos padres que son líderes, que son la autoridad, pero que negocian con los hijos cuando vale la pena negociar, dependiendo del tema o las edades, pero en donde siempre le transmiten al hijo que las reglas tienen un sentido de formación y tienen un trasfondo afectivo. Es decir, es un padre, en el caso padre o madre, cariñoso, pero a la vez serio. No lo deja hacer todo lo que él quiera. Sí. O sea, se ejerce la autoridad, pero no de manera autoritaria. Claro. No se impone el poder, sino que se busca más bien razonar. Y si se impone es en casos muy muy necesarios. Porque hay ciertas situaciones, digamos, en que los padres, todos los que tenemos hijos sabemos que hay ciertos momentos de situaciones en donde uno tiene que optar por reaccionar o por evitar, por ejemplo, un peligro en el hijo, y probablemente no siempre va a haber espacio para la negociación. En el estilo permisivo, por ejemplo, que a veces es común en los profesionales jóvenes, se comete muchas veces el error de creer que llevar al extremo esta idea de la autonomía del niño desde muy pequeño. Entonces uno ve muchas madres y padres jóvenes que con muy buena intención intentan razonar, por ejemplo, todas las medidas disciplinarias con el hijo desde que es muy pequeño.
en momentos en que algunas veces el niño no está cognitivamente preparado para comprenderla. Y en ese caso, por ejemplo, podría ser más útil tener pocas reglas que sean claras y a la vez preocuparse del soporte afectivo con el hijo y cosas de ese tipo, digamos. A veces uno ve en la calle esta madre joven muy bien intencionada que a un niño que está en medio de una pataleta le habla tratando de razonar con él, cuando en ese momento el niño está en un estado emocional que requiere otra cosa. Además que me imagino que la edad es fundamental en esto, porque evidentemente la explicación o el razonamiento que puede haber con un niño de 5 años es bien distinto, tendría que ser muy básico y quizás no haya que razonar mucho tampoco en comparación con un hijo de 12 o de 16. Claro, lo que se necesita a distintas edades es distinto, obviamente, valga la redundancia. Idealmente debiésemos lograr que nuestros hijos fuesen siendo más autónomos. Y ahí en el otro se comete el otro error que se comete es que en el estilo, por ejemplo, más autoritario, asociado al orden, a veces el razonamiento no se da ni en la primera infancia ni después. Entonces nunca. Claro. Entonces ahí, tanto por ejemplo en las instituciones escolares como en el hogar, se da muchas veces que los adolescentes cuestionan las normas porque no han participado de ellas, o porque no hay explicación respecto de por qué el sentido de esa norma. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, yo recuerdo que en el colegio el profesor no nos permitía mascar chicle en la sala, masticar chicle. Pero ahora, me decía esta persona ya adulta, me decía, pero ahora que lo pienso no entiendo, o sea, no entiendo por qué. Si al comer chicle no metíamos ruido, los chicles hoy en día son sin azúcar, por tanto tampoco se podría justificar. Claro, incluso uno podría decir, bueno, si el estudiante está más cómodo o le permite estar más a gusto en la clase masticando chicle, ¿qué tendría de malo? Incluso podría ser beneficioso, pero esta persona recordaba y me decía, no, incluso se acercaba a nosotros y nos decía, a ver, abra la boca. Y ahí es donde uno, con personas ya de 15 y 16, abra la boca, a ver, ¿tiene un chicle? No. Ahí uno se da cuenta que tenemos también muchas normas que no tienen sentido. Lo que podemos hablar un poco más adelante es otro consenso que sí hay, que tiene que ver con el castigo. Con el castigo sí hay ciertas evidencias que nos permiten dar recomendaciones más consensuadas. Un tema muy importante, lo vamos a tratar luego de escuchar una versión nueva de Francesca Ancarola, intérprete nacional, acerca del clásico bolero que se llama Contigo aprendí. Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo
de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Pablo, antes de escuchar a Francesca Ancarola con esta revisitación interesante, más o menos yaceada de Contigo Aprendí, que acabamos de oír, anunciamos el tema importantísimo de las sanciones, de los castigos. Claro, el castigo. ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto? ¿Qué es lo que se sabe científicamente? Bueno, eso se ha avanzado, sí, bastante. Quizás es una de las áreas en donde los psicólogos sí científicamente podemos hacer ciertas recomendaciones y hay más consenso que en relación a otras cuestiones. Respecto al castigo, por ejemplo, hemos avanzado mucho en psicología en establecer lo inefectivo que tienen algunos tipos de castigo y lo potencialmente dañinos que pueden ser. Ajá. ¿Cuáles? En particular, castigos como el castigo físico, Sí. incluido el castigo físico leve, que en algunos contextos todavía lo relativizan. El castigo físico leve son, por ejemplo, las palmadas, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, pero un coscorrón de vez en cuando no le hace daño a nadie. Ajá. No es tan así. Se han hecho estudios con muestras muy grandes, seguimientos generacionales, y se ha visto que incluso la famosa palmada podría relacionarse con ciertas dificultades emocionales en la adultez. Ahora, no es que haya una relación directa, ¿cierto?, entre el castigo leve, físico y la posibilidad de generar un trastorno, pero tampoco es inofensivo o inocuo. Uh-huh. También, se sobreentiende que el castigo, lo que se denomina la disciplina dura, el castigo físico duro, golpes fuertes. Los golpes fuertes, se ha estudiado que generan un daño importante, que puede en algunos casos no ser tan evidente, pero sí a la hora de establecer relaciones interpersonales en la adultez, por ejemplo, o en la confianza que la persona tiene en sí misma, su autoestima, la seguridad que tenga, la confianza que pueda establecer al tener una relación amorosa, por ejemplo, en el futuro, o lo que es más peligroso quizás aún es la posibilidad de que repita el patrón y dañe a otro. Se sabe que eso se da en un porcentaje de casos. Sí. También sabemos que golpean a sus hijos han sido a su vez ellos golpeados y se reproduce un patrón bien nefasto. Bien nefasto. Ahora también sabemos que tiene cuestiones culturales de por medio. Es decir, está asociado al nivel educacional de los padres. El nivel educacional de los padres, también la biografía del padre, o sea, y de la madre, en el sentido de si han sido golpeados ellos o no. Pero, por ejemplo, ahí la educación o las oportunidades socioculturales le permitan a los padres detener esta cadena, digamos, que puede venir desde su propia infancia. Ajá. Pero también hay cuestiones culturales que uno puede comprender a veces, no necesariamente con el castigo físico, pero sí con la disciplina un poco más autoritaria y tiene que ver con las diferencias socioeconómicas o socioculturales, en el sentido de que los padres que perciben que sus hijos están en un entorno de más riesgo, sí, como es en nuestra sociedad de las personas que tienen menos recursos, algunos padres están muy conscientes que su hijo
para tener éxito en la vida, tiene que conducirse, entre comillas, por el buen camino. Y en esos casos se comprende, no es que esté bien, pero eso nos permite comprender por qué a veces el castigo físico está más presente en grupos socioeconómicos o socioculturalmente desfavorecidos o con menos poder en la sociedad. Sí. Otro cuestión que es bien interesante y que hasta el día de hoy es un poco polémica, pero se ha avanzado, es en una recomendación que los psicólogos dieron mucho en los años 80, ¿ya?, que es el tiempo fuera. El tiempo fuera es el castigo que lo usaban, muchos de nosotros lo vivimos en la escuela, por ejemplo, o los padres, que es cuando alguien está con una conducta disruptiva, decirle que se retire. Uh-huh. O cuando el niño está haciendo una pataleta. Claro, y decirle, por ejemplo, vete a tu habitación, y uno le cierra la puerta. Uh-huh. O le dice, no sales de tu pieza hasta que te calmes. Se recomendó en un momento en la psicología bastante, asociado a cierto aprendizaje. Primero se lo recomendaba porque aparecía como inofensivo en el sentido de que no había castigo físico, y porque era una medida de extinción de la conducta inspirada en alguna orientación que en psicología le llamamos conductista. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día que tenemos acceso a otro tipo de investigaciones, por ejemplo, que hoy en día se puede investigar el cerebro de los niños, ¿ya?, y también asociado a investigaciones relacionadas con una teoría que se llama teoría del apego, se ha podido ver que el tiempo fuera en algunas situaciones sí puede tener consecuencias nefastas. ¿Para algunos niños? Claro, para algunos niños. Para algunos niños, claro. Porque hay ciertos supuestos que no se cumplen. Por ejemplo, un supuesto del tiempo fuera es que el niño en ese espacio de estar solo y aislado va a poder calmarse y, por ejemplo, reflexionar o comprender por qué estuvo mal lo que hizo. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, el estado emocional en el que está el estado emocional y de actividad que tiene el cerebro en el momento en que el niño está en el tiempo fuera, no le permite en ningún caso reflexionar, e incluso puede ser contraproducente. Ajá. Porque puede acumular, por ejemplo, agresividad, ya, o acumular desconfianza. Ya. Por ejemplo, un niño muy pequeño podría empezar a asociar que cada vez que él llora o cada vez que él se siente desbordado, eso equivale a estar solo. O sea, claro, si mi hijo hace una pataleta, independiente de que si lo que hizo estuvo bien o mal, porque eso no está en cuestión, digamos, si está llorando y está descontrolado en el piso pataleando y yo lo dejo solo, ese niño va a asociar que, por ejemplo, que en general tiene que resolver su problema solo, que a la gente no le gusta que él llore, y todo eso. Entonces lo que se recomienda hoy en día es diferenciar los momentos en que yo disciplino y cuándo el niño está preparado para escuchar las razones, por ejemplo, o para yo comentarle cuáles van a ser las consecuencias de su acto. Y en el poquito tiempo que nos queda, ¿qué tipo de sanciones, qué tipo de castigos sí se recomienda en vez de los golpes que dijimos que ya son nefastos? Claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay ciertos tipos de consecuencias. Bueno, en general lo que se recomienda hoy en día en disciplina es que, por supuesto que siempre se tienen que establecer consecuencias respecto de ciertas conductas que dañen a otros o que molesten. El retiro de privilegio sigue siendo cuando es explicado y cuando es proporcional a la falta. Retiro de privilegio le llamamos, por ejemplo, no vas a jugar con el PlayStation durante 2 días. Eso si es explicado y es proporcional a la falta del niño, parece tener sentido, digamos, y son o consecuencias de reparación. Son interesantes también explorarla con los niños. Por ejemplo, tú le hiciste un daño a tu hermano y tu castigo, entre comillas, tu castigo va a ser pensar que hace feliz a tu hermano, y mañana tú le vas a hacer un regalo a tu hermano, o si tu hermano tu hermano odia hacer la cama, mañana tú le vas a hacer la cama a tu hermano. Sí, o sea, una manera de compensar, reparar. Y así aprendemos en la sociedad también que no basta con pedir disculpas, sino que a veces hay que pedir disculpas y también reparar el daño que hemos hecho. Eso tiene que ver con asumir responsabilidades, con las consecuencias de los actos. Claro. En fin, esperamos, Pablo, te invitaremos más adelante para volver a conversar nuevamente sobre algunos de estos interesantes temas. Invitamos a nuestros auditores a encontrarse con nosotros nuevamente en 15 días más. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades,
cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Peroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Universidad de La Serena. Universidad de La Serena.